Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El Club Bilderberg. El Club Bilderberg lleva ya muchos años reuniéndose, desde el año 1954. Lo cierto es que en 2015 se van a volver a reunir, dentro de unos días. Esa reunión tendrá lugar en Interalpen, un impresionante hotel en Austria situado entre las grandes montañas. La reunión tendrá lugar entre el día 11 y el día 14 de junio. El Club Bilderberg es lo más selecto del mundo. Yo sé que directamente no suelen ir todos, sino que llevan a representantes indirectamente, políticos, financieros, historiadores, grandes directores de importantes empresas a nivel mundial, desde la microelectrónica hasta la alimentación, y por supuesto los popes de los grandes medios de comunicación. He tenido la oportunidad de ver cómo van incluso militares y por supuesto digamos que los banqueros más poderosos del planeta están representados allí. Grupos de inversión de todo tipo y compañías aseguradoras están dentro de ese foro. Digamos que dentro de ese foro asisten las personas que directa o indirectamente pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos de este planeta. Pero no piensen que ese rumbo al que se dirigen las personas que crean, acuden y debaten dentro del Club Bilderberg lo hacen por su bien. No piensen ustedes que estas reuniones son para conseguir que su vida sea mucho mejor. Ellos lo que pretenden es mejorar su cuenta de beneficios, aumentar la tasa de poder y, por supuesto, conquistarnos sin que nosotros lo sepamos, o por lo menos no nos demos demasiada cuenta. Pero vamos a centrarnos en lo que se pretende hablar en el Club Bilderberg del año 2015. Lamentablemente no tenemos la agenda, no la ha publicado. La austera web del Club Bilderberg da muy pocos datos. Es muy opaca, es una web muy sencilla en la que la información que allí se suministra es prácticamente para lavar la cara y decir que sí, existimos, somos, cosa que hace años ni siquiera lo reconocían. Independientemente de todo esto, vamos a ver qué temas son los que se pueden tratar este año y posiblemente así sea. El primero de ellos, y quizás el más importante, es el TTIP. Este tratado de libre comercio internacional que se pretende llevar a cabo entre Europa y Estados Unidos. Un tratado con el que se unificarán todas las cuestiones económicas, todas las cuestiones laborales y, por supuesto, las empresas privadas tendrán bastante más poder del que tienen ahora e incluso podrán demandar a estados que tendrán que indemnizar a esas grandes empresas con fondos públicos. Imaginaos qué monstruosidad. Y por supuesto esta igualación que pretenden hacer entre Europa y Estados Unidos nunca va a ser a su favor. Lo que pretenden es coger lo peor de cada uno y dárselo a usted. No piensen que van a coger los mejores salarios de Estados Unidos o los mejores salarios de Europa y los van a unificar, sino todo lo contrario. O las mejores condiciones laborales o las mejores condiciones crediticias, etcétera, etcétera. Siempre que se hacen este tipo de reformas y modificaciones van contra usted, contra mí y contra todos, por supuesto. Hemos dicho que van a hablar del TTIP, para ellos es muy importante. El otro día tuve la oportunidad de escuchar en una emisora de radio de uno de aquellos tipos que acude al Club Bilderberg cómo llevaron a un tertuliano, entre comillas, que intentaba convencer con una verborrea y una demagogia muy suave y sutil para que la gente aceptase el TTIP. Evidentemente el presentador de manera tibia le hacía unas preguntas muy fáciles que con ello lo que pretendía es crear una conciencia de que la gente tiene que aceptar este tipo de cuestiones para superar la crisis, mejorar y aumentar, digamos, todo aquello que a ellos les interesa y por supuesto a ustedes, ¿no? Otro de los grandes temas que van a tratar en el Club Bilderberg será la crisis de Ucrania. La situación en Ucrania es sencillamente insostenible. La guerra está ahí. Y desde luego los ucranianos no tienen medios suficientes como para poder mantener una guerra de desgaste. Sus recursos económicos son muy limitados. Es por ello que posiblemente existan alguna forma o algún tipo de reforma. Desconocemos si finalmente Occidente se implicará dentro de la crisis de Ucrania, pero sospecho que no. Tuvieron su oportunidad y no la han ejecutado, afortunadamente, porque ello hubiese supuesto prácticamente un confrontamiento o enfrentamiento entre Rusia, la Unión Europea o la OTAN. Y eso es muy peligroso. El tercer tema será el referéndum del Reino Unido.
Como sabéis, en el Reino Unido, después de estas elecciones generales, lo que han propuesto o pretenden es hacer un referéndum para ver si el Reino Unido se mantiene dentro de la Unión Europea o el Reino Unido sale fuera de la Unión Europea. Acordaos de mis palabras. El Reino Unido se mantendrá dentro de la Unión Europea. Harán un juego como lo suelen hacer habitualmente, previo a ese referéndum, en el cual meterán miedo a todo el mundo. Crearán una especie de clima de pánico y la gente evidentemente se volcará a favor de la Unión Europea. Aunque el resultado será más o menos ajustado, tal vez un 55-45 o un 60-40, ya os digo desde aquí que ese referéndum, directa o indirectamente, no es que será amañado, sino que la gente será manipulada para que voten sí a permanecerse en la Unión Europea. La Unión Europea es fundamental para este nuevo orden mundial, forma parte de él. Nació como un conglomerado de grandes industrias que se convirtió luego en una especie de democracia, algo absurdo. La Unión Europea nos cuesta mucho dinero y la Unión Europea, desde luego, nos ha llenado de problemas de todo tipo. No nos ha dado demasiadas soluciones y sí que nos ha dado demasiadas complicaciones, y más en este momento, que nos hace unas exigencias tremendas para poder mantener esa hoja de ruta de la cual deberíamos salir de esta crisis que también ha sido creado por esos poderes internacionales. El cuarto de los temas será las elecciones en España. En España sabéis que hay elecciones, dentro de unos pocos meses. Y hay una gran preocupación por esos nuevos partidos emergentes. Algunos de ellos parecen marcas blancas de los partidos que han estado toda la vida en el poder, pero yo no me quiero meter y no quiero ser prejuicioso. Yo no puedo criticar a alguien que no ha tenido la oportunidad de demostrar nada porque no ha estado en el poder. Si bien es cierto, podría criticar a aquellos que han estado en el poder y no han hecho absolutamente nada, como así lo he hecho en muchos vídeos. De todos modos, sospecho que en este país, así como en todos los de Occidente, todo está atado y bien atado. Y cada uno que lo coja o lo entienda como quiera. Otro de los grandes puntos es el dinero en efectivo. El dinero en efectivo pretende ser o pretenden eliminar ese dinero en efectivo. Un paso más. Quieren que todo el dinero sea digital. En un comienzo, lo que existía en este planeta era algo tan sencillo como el intercambio de bienes. Yo tenía un bien, por ejemplo, un pan, y alguien me cambiaba ese pan, por ejemplo, por un tomate. Y esto es lo que existió durante muchos miles de años. No penséis que este intercambio de bienes fue nuevo. Posteriormente apareció, bueno, pues el siguiente paso que se dio fue la aparición del oro. El oro como moneda de cambio. El valioso y escaso oro, que hasta hoy en día sigue siendo muy importante. El oro, digamos que lo que sucedió es que entre este intercambio de bienes, como algunos de ellos no eran equivalentes, se incorporó el factor oro. Vamos a dibujarlo así. El oro. De este modo, se podía, utilizando este mecanismo intermedio, se podía hacer ese tipo de intercambios de manera más eficaz. Astutamente nos supieron meter dentro de lo que pudiéramos denominar los documentos que llevaron consigo la creación posterior de las monedas. Las monedas inicialmente eran de oro, con lo cual el intercambio o la moneda formaba parte de este juego. Pero posteriormente alguien creó un sistema de cambio llamado documento crediticio o documento de pago, o llámelo usted como quiera. Unos documentos que tenían un valor y que eran intercambiables por ese oro. Y que, por supuesto, también se podían utilizar como moneda de cambio. Esos documentos, que posteriormente y con el paso de los años fueron cambiando, se llamó dinero. Con lo cual podemos decir que al final lo que ocurrió fue lo siguiente. Alguien producía un bien y utilizó ese extraño bien que se llama dinero, algo sin sentido, un papel, lo más barato que pueda existir, un papel, con el cual se intercambiaban estos bienes. Pero no contentos con esto, supieron que el tema del billete físicamente era una incomodidad. Había que imprimir mucho, eran incontrolables, no se podía mantener
un control sobre ese dinero, quién tenía más, quién tenía menos, cómo lo utilizaba, cómo lo dejaba de utilizar, dónde lo movía, qué hacía con ese dinero. Era difícil, el dinero es impersonal. Y entonces lo que han llegado a la conclusión es que lo mejor es eliminar el dinero y, por supuesto, utilizar el dinero digital, las tarjetas de crédito. Vamos a dibujarla aquí, una tarjetita de crédito. La tarjeta de crédito es dinero digital. Es un dinero falso, en realidad no existe, son unos números que figuran en una base de datos. Y desde luego cada vez que usted hace un movimiento, alguien sabe a qué hora, en qué lugar, cuánto y por qué lo ha hecho. Mantiene un control y un inventario sobre sus movimientos y sus activos. Y ese dinero que antes era papel y que antes fue oro y que anteriormente ni siquiera existía, se ha convertido en un crédito, los llaman créditos. Son como una especie, como cuando usted juega en una maquinita de marcianos y le aparecen los créditos que va usted ganando o los que va usted perdiendo, pues es lo mismo, unos números. Sencillamente usted trabaja o usted consigue bienes para obtener unos numeritos. Numeritos que le permiten a ese poder establecido controlar todos los movimientos que usted hace. Y al final habrá un siguiente paso. La desaparición incluso de la tarjeta de crédito. Pero este paso todavía está bastante lejos del momento actual. Vamos a continuar hablando de los temas del Club Bilderberg. En el Club Bilderberg muy posiblemente lo que se hable también sea de la crisis. Esa crisis que crearon tan astutamente y de manera artificial para mantenernos a todos sencillamente constreñidos y, bueno, pues muy asustados después de haber metido a toda la población dentro de créditos, hipotecas, etcétera, etcétera. Tarjetas de crédito, deudas. Todo es un plan perfectamente organizado. Aquellos que están detrás del Club Bilderberg, uno de sus grandes dinosaurios, que no es ni más ni menos que David Rockefeller, el hombre más poderoso del planeta, que consigue reunir a toda esa nobleza y todos esos poderes políticos y esos poderes mediáticos, militares, poderes intelectuales, poderes de todo tipo. Todos esos poderes se conjugan y de alguna manera el mantener esa reunión en silencio es una conspiración del silencio. Si algunos de los representantes que ahí están forman parte de la representación pública y fueron indirectamente elegidos democráticamente, nunca pueden reunirse con ese tipo de personajes e intentar pensar que lo que allí se está diciendo de manera sucinta puede ser para nuestro bien. Sal a la palestra y dinos qué es lo que están contando o qué es lo que estás diciendo. Ahí sí que nos podrás o podemos entender si efectivamente aquello que tú has hecho es para nuestro bien o para tu bien o el bien de ellos. Y al final nos hemos dado cuenta que estos poderes no llevan desde el año 1954, llevan mucho más tiempo. Este plan se remonta a hace miles de años de antigüedad, cuando los dioses desaparecen y deciden unificar todo este tipo de poderes para controlar las grandes tribus y formar estas enormes naciones y en unas ocasiones separarlas, en otras ocasiones unirlas, en otras ocasiones enfrentarlas. Todo está perfectamente planificado y sobre estos tipos que están en el Club Bilderberg hay todavía poderes que se suben por la cima de esa pirámide que finaliza en ese ojo del destino. Un punto en el que ni siquiera somos capaces de entender o comprender qué tipo de fuerzas o poderes se encuentran al final de ese ojo del destino. Bueno, y no quiero alargar más este videoprograma. Deciros que intentaremos recopilar toda la información que podamos sobre lo que dentro del Club Bilderberg se hable. Y asimismo añadir que el próximo sábado día 13, desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente, y luego por la tarde desde las 6 o las 7, no sé exactamente, tengo las horas puestas en la página web, hasta las 9 de la noche, estaremos firmando libros en los Jardines del Retiro en Madrid. Si queréis ir allí, pues nada, ahí os espero y con todo el agradecimiento del mundo os firmaré esos libros que llevéis con vosotros. Y lo dicho, como siempre os digo, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.